La compra-venta, capítulo sexto, transferencia del riesgo. Consiste en el traslado de los bienes ciertos de un lugar a otro. Existe riesgo de probable pérdida de bienes ciertos. Se transfiere el riesgo al comprador. El Código Civil, en su artículo 1567, establece: el riesgo de pérdida de bienes ciertos no imputable a los contratantes pasa al comprador en el momento de su entrega. De la norma se desprende el riesgo en la compra-venta. Se refiere a la pérdida de bienes ciertos, bienes determinados, individualizados e identificados con sus características determinadas. El riesgo de pérdida de bienes ciertos no son imputables a los contratantes, que la pérdida de los bienes ciertos sea ocasionado por la propia naturaleza. El riesgo es en el momento traslativo. Si los bienes ciertos se encuentran con el vendedor, el riesgo lo asume. Si el vendedor transfiere los bienes ciertos al comprador entregado, el comprador asume el riesgo. Mora del comprador en recoger el bien. Es el retraso del comprador en recoger los bienes ciertos. El Código Civil, en su artículo 1568, establece: en el caso del artículo 1567, el riesgo de pérdida pasa al comprador antes de la entrega de los bienes, si, encontrándose a su disposición, no lo recibe en el momento señalado en el contrato para la entrega. De la primera impresión, parecería que esta norma sanciona una excepción a la regla general, sancionada en el artículo 1567. La interpretación literal o gramatical así lo corroboraría. En la compra-venta el riesgo se transfiere con la entrega de los bienes ciertos al comprador, y éste se encuentra en la obligación de pagar su precio al vendedor de acuerdo al contrato. El vendedor realiza actos suficientes y necesarios para que el comprador pueda acoger la posesión de los bienes ciertos sin ningún impedimento. Sin embargo, el comprador no recibe los bienes a lo señalado en el contrato para su entrega, por ende el riesgo de pérdida es para el comprador. Compra-venta por peso, número o medida. En la compra-venta, la transferencia del riesgo de pérdida de bienes ciertos es por peso, número o medida. El Código Civil, en su artículo 1569, establece: en el caso de compra-venta de bienes por peso, número o medida, se aplicará el artículo 1568. Si, encontrándose los bienes a su disposición, el comprador no concurra en el momento señalado en el contrato o determinado por el vendedor para pesarlos, contarlos o medirlos, siempre que se encuentre a su disposición. De la interpretación de la norma, la compra-venta por peso, número o medida sobre bienes ciertos, el vendedor transfiere el bien cierto determinado por las partes con los atributos del peso o medida, y el comprador paga el precio por la entrega. Otra interpretación: por los bienes ciertos entregados a disposición, sea determinado en forma individual, de manera ficta, que los bienes ciertos ya son determinados, se transfirió o se extinguió el riesgo de la pérdida de los bienes ciertos, por ende el riesgo de pérdida del bien se transfiere sin que se haya determinado los bienes ciertos en el contrato de compra-venta por peso, número o medida. Transferencia del riesgo por expedición del bien al lugar distinto de entrega. Aquel que señala lugar diferente para la entrega de los bienes ciertos, el riesgo de pérdida de los bienes ciertos se transfiere a quien señala expedición del bien en lugar distinto a la entrega. El Código Civil, en su artículo 1570, establece: si a pedido del comprador el vendedor expide el bien al lugar distinto a aquel en que debía ser entregado, el riesgo de pérdida pasa al comprador a partir del momento de su expedición. De la interpretación de la norma, el riesgo de la pérdida de los bienes ciertos pasa al comprador en el momento de la expedición o envío de los bienes ciertos señalados en el contrato de compra-venta. Es un momento anterior a la entrega de los bienes, es decir, la expedición del bien y no la entrega del bien. Es el momento traslativo o extintivo el riesgo de pérdida del bien. El lugar distinto de entrega del bien a lo pactado en la compra-venta, pedido por el comprador al vendedor. En consecuencia, el pedido del comprador al lugar distinto de lo pactado en el contrato de compra-venta, este asume el riesgo en el momento de la expedición y no en la entrega del bien.
se asume el riesgo de pérdida del bien.